Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Bien, y hoy vamos a dedicarnos a la radio, que el 13 de febrero, de acuerdo con una decisión de las Naciones Unidas, por proposición de la UNESCO, se considera el Día Mundial de la Radio. Y para eso estoy con dos veteranos de la radio, Gustavo Trías y Enrique Hoffman. Bienvenidos ambos. Gracias, doctor. Aquí estamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Con gusto, con gusto. Bueno, estos son unos veteranos. Yo apenas tengo 10 años haciendo radio. Yo creo que Gustavo Trías puede tener ¿cuántos? Como 60. Como 60. Sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo fueron esos comienzos? Sí. Yo empecé trabajando en Radio Rumbo porque era familiar del propietario. Había para la época una programación, el gallo Rumbo que cantaba, un gallo que cantaba. Previamente se habían inscrito una serie enorme de oyentes y daban premios valiosos en esa época, un Guaycaipuro de oro, una media vajilla de melanine. Y yo, como se suponía era imparcial por la familiaridad, pues yo escogía a los ganadores. Noti Rumbo, periódico impreso en la radio. Mira tú. Claro. Y Enrique, ¿tú tienes 60 años también? No, yo No, tengo tú mucho tienes menos, gracias a Dios. No, 50. Mucho menos. Yo soy del año 73, o sea que sí. 51 y algo. Sí, Sí. 50. ¿Y comenzaste dónde? Mira, lo mío de la locución empezó por grabar audiovisuales, grabar comerciales, antes de trabajar en radio. Después yo empecé a escribir unos programas sobre la historia de los instrumentos musicales precolombinos. Hace muchos años, porque era el único puesto que había disponible, ¿no? O sea, no porque yo quisiera. Ya yo trabajaba como topógrafo, que era mi profesión. Pero que eso de levantarse a las 3:30 de la mañana y agarrar un carro para ir a tejerías todos los días, o por lo menos 3 días a la semana, aunque lo pagaban muy bien, era algo que te intoxicaba mucho, el Claro. cansancio. A un muchacho, pues en ese momento, 19, 20 años. Claro. Entonces, grabando audiovisuales y comerciales, surge lo de la Radio Nacional de Venezuela, el canal clásico, de escribir esos programas. Y accidentalmente, un día el locutor que tenía que grabar el programa que yo escribía no llega a grabarlo. A mí me tocaba la responsabilidad como productor de estar en el momento de la grabación del programa y en la edición y montaje, ¿no? Entonces, el que era el coordinador del canal clásico me dice, pero tú eres locutor, ¿no? Pues no lo grabas tú. Le digo, bueno, porque yo quiero que el señor que hace el programa no pierda el puesto, ¿no? Claro. Porque me decía, caramba, qué fácil sustituirlo. No, ese señor era Rafael Guillermo Zamora, imagínate tú, un locutorcito, pues, ¿no? Un señor, una de esas grandes voces de la industria de la radio. Y además que algo le había pasado seguramente y lo que queríamos era cuidarlo y no perjudicarlo. Así todo el programa tenía que salir y entonces yo lo grabé. Después de grabarlo yo afortunadamente regresó. Yo lo seguí escribiendo y regresó a manos de Rafael Guillermo como locutor. Pero parece que alguien escuchó lo que yo hice y le pareció que no estaba mal, ¿no? Entonces me ofrecieron grabar unos micros. Y arranqué grabando micros del Libertador. Del Libertador. Del Libertador, sí. Muy bien. Bueno, y también recordemos algo que puede ser interesante para la audiencia, que la primera radio que hubo en Venezuela se llamó Aire, en tiempos del General Gómez, sí. Y con una modalidad muy extraña, que la llevó a un fracaso inmediato, duró al aire año y medio. La modalidad era que tú pagabas una suscripción. Por supuesto, casi nadie pagó la suscripción de Aire y esa estación desapareció. Tú, no voy a decir que tienes recuerdo de eso, Gustavo, pero tienes referencias. Sí, tengo Quizás referencias. Enrique Lazo sí tiene un recuerdo Eso más seguro, claro. eso seguro, ¿no? Sí. Yo recuerdo gente de tanto tiempo
Yo tengo un amigo que fue un gran locutor, José Sánchez Guilló, y él me dice, Gustavo, a veces me da cosa llamar a alguien, porque llamo y se han muerto todos. Sí, eso es terrible. Entonces, yo por ejemplo en estos días estaba haciendo un micro del que sale por esta emisora, sobre el rey del 4, Jacinto Pérez. Y es tan interesante, yo recuerdo con Radio Rumbos del Silencio, cuando yo bajaba Notirumbo, en el acto entre el sacar los premios y tal, y había un señor de flujo y corbata con un 4, y ese era Jacinto Pérez. Yo me sentaba a escuchar las historias de Jacinto Pérez, y bueno, eso es lejísimo en el tiempo. Me acuerdo de Amílcar Gómez, que cuando había la orquesta de Pedro J. Belisario, tenía un programa diario en Radio Rumbos de 5 a 5 y media, y yo me colaba ahí para ver el grupo tocando. Entonces hago memoria y recuerdo mucha gente de esa época. Tus referencias no son tan antiguas, Enrique. ¿Recuerdas la radio en los años 60 probablemente? No, pero la radio 60 la recuerdo como oyente. Siempre Como fue una persona oyente, de escuchar claro. radio, sí. Sí. Siempre fue una persona de escuchar radio. Claro, teníamos en ese momento nosotros AM y existía una frecuencia controlada por un decodificador, que era la frecuencia que luego se convirtió muchos años después en la emisora que hoy en día se llama Planeta. Pero en aquel momento era una frecuencia codificada, la 105.3, pues ya existían muchas frecuencias de esas características que eran del ambiente musical. ¿Cómo es esto? Explícanos qué es eso de una frecuencia codificada. Sí, es una frecuencia codificada, es como un DirecTV. Pues tú necesitas tener, o un simple TV, ¿no? Necesitas tener un decodificador para poder recibir esa señal en la casa. ¿Pues? Ya. Entonces, existían muchas frecuencias en el país, en casi todos los estados. En Caracas, por supuesto, en casi todos los lugares era la 105.3, otra que existía, creo que era otra frecuencia fija que habían otorgado en la época de Pérez Jiménez, ¿no? ¿Qué pasó? Que esas frecuencias siempre fueron codificadas. Cuando despierta probablemente el interés de investigar qué es eso de una señal codificada y por qué nosotros no tenemos FM, entonces se le ocurre a alguien darle el permiso a Humberto Peñalosa para montar la emisora cultural de Caracas. Ese alguien fue Carlos Andrés Pérez, ¿no? Porque Sí, en el primer gobierno. Correcto, sí. Entonces deciden entregársela. Lógicamente, eso despierta mucho. La gente dice, caramba, FM. Sí. Ahí empiezan muchos a analizar que en AM se transmitía internamente entre estudios y plantas, ya en FM, pero monoaural. Ya. Era un transmisor de ida y vuelta, un transmisor y un receptor de FM, pero monoaural. Y dice, caramba, muchos dicen, bueno, pero si en Estados Unidos ya hay estéreo y todo lo demás. Bueno, sí, pero el estéreo todavía estaba, tú sabes, un poquito como quien dice, en veremos a finales de los años 50 para la radio en Estados Unidos, porque la mayoría de los receptores del lugar más importante, vamos a decir, además del hogar, era el automóvil. Y la mayoría de los receptores solo tenían la banda de AM, claro. en los años 50. Luego nosotros tuvimos esa gran fortuna de que un día alguien dijo, sí, vamos a dar las frecuencias de FM, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Pero eso fue en el 88. Pero mucho tiempo después. Mucho tiempo después, Yo lamentablemente. creo que eso fue en los años 80. 88. Sí. 88. En la época de Lucinchi. Estaba gobernando Jaime Lucinchi. Sí. Vayámonos un poco más atrás. Y es la primera radio ya abierta, no por suscripción, que es la que funda el viejo Phelps. Sí, Radio Caracas. Radio Caracas Radio. Sí. ¿no? Que estaba vinculada con el almacén americano, que era la tienda de él. O sea, él tenía interés en tener una radio porque tenía interés en vender los aparatos de radio. Por supuesto. De esa época hay una cosa curiosa. El señor Nicolás Colmenares, que fue director de Radio Rumbo mucho tiempo, hacía mucha vida activa en la cámara de radio. Y después de la caída de Pérez Jiménez se produjeron, como todos sabemos, o presumimos que todos sabemos, muchos golpes de Estado. Y habían dos emisoras que por su cobertura, que eran Radio Rumbos y Radio Continente, eran, vamos a decir, las favoritas de los golpistas, supuestamente. Entonces se hizo una estrategia. Si tomaban la estación de radio, había un disco que el operador sabía que lo ponía al aire. Eso quería decir que estaba tomada por golpistas militares. Ah, caramba. Afortunadamente eso nunca llegó a funcionar, pero estaba previsto de esa manera. Cuando el operador llegaba el golpe, él ponía esa canción, no recuerdo cuál era, y ya todo el mundo se alertaba de que estaba pasando algo anormal en esta estación de radio. Ah, mira. Sí. Era una clave. Clave interna de los radiodifusores. La radio siempre estuvo la cámara de radio siempre estuvo muy hermanada con la democracia y fue muy defensora de la democracia. Y me acuerdo que en la época de Rómulo se hizo un eslogan que decía, desde Caracas, Venezuela, transmite, por ejemplo, RCR 750 AM, Caracas, Venezuela, cuna del Libertador y país democrático de América. Ese era el eslogan que completaba, ¿no? Imagínate. Sí.
bastante hace de eso. Pues muy interesante, ¿no? Y hay un momento importante también que es la aparición de la radionovela. Yo entiendo que eso fue en la década de los años 50, Enrique. Mira, no lo viví yo, o sea, porque yo nací empezando los 50, entonces no lo viví, tampoco fui fanático de escucharlo porque siempre preferí un poco más a Led Zeppelin, ¿no? Y Emerson Lake Palmer, ¿no? Que las novelas. Pero de todas maneras sí, porque trabajé en Radio Continente hace muchos años, siendo yo muchacho, en una radio juvenil que era propiedad de Radio Continente. Estaba en la parte de atrás. Que se llamaba RM Radio, sí. Entonces al trabajar ahí, todos los actores que hacían las novelas, grababan en el estudio al lado, entonces uno los conoció a todos de muchachos, dio mucho gusto conocerlos, conocer las oficinas de montaje, doblaje, los estudios, los efectos de sonido y todo lo demás. Entonces lo viví, lo tuve cerca y yo grabé muchos comerciales en Radio Rumbo, porque siempre había gracias a Dios, algún cliente que se antojaba y quería grabar con un locutor que no pegara tanto grito, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahí, ¿no? Entonces la gente de Rumbo, el mismo ingeniero Gulbis, en aquella época decía, o Serrano, decía, no, aquí tenemos un amigo que viene de vez en cuando y toma café conmigo, que se llama fulano de tal, lo podemos contratar a él porque él habla pasito. Bueno, está la emblemática El Derecho de Nacer, ¿no? Sí. Esa fue muy importante. En este libro que estábamos comentando un poquito antes, doctor, afuera, el libro del ministro de Pérez Jiménez. Ah, sí. Él dice que a las 6 era verdad, usted iba a tomar un taxi a las 6 de la tarde y le preguntaba, ¿tiene radio? Porque a esa hora era el capítulo siguiente del Derecho de Nacer. Y entonces había tanta expectativa en saber qué pasaba y la gente buscaba los taxis que tuvieran radio para que lo radio. Y había una frase que se popularizó que era Don Rafael. Ya don Rafael habló. ¿Qué significaba eso? Bueno, don Rafael era el padre de la muchacha que había salido en estado y que ella dio a luz y se la dio a mamá Dolores, que era la criada de la casa. Y don Rafael era el papá de la muchacha y él tenía ese secreto y antes de morir él quería hablar, quería contarlo. Y entonces incluso Billo hizo una canción y la decía Manolo Monterrey, ya don Rafael habló. Entonces Manolo Monterrey, que era un artista, empezaba a decir, voy, ya, voy a decir, se acababa el capítulo, entonces por otro día. Entonces hasta que don Rafael habló y dijo quién era el padre. Imagínate. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta conversa tan sabrosa sobre la radio en Venezuela y el mundo. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, seguimos en esta conversa con Gustavo Trías y Enrique Hoffman, dos veteranos de la radio. La radio, digamos que cualquiera puede pensar que siempre estuvo estructurada temáticamente como está hoy en día, y no fue así, ¿no? Es decir, primero fueron las noticias, creo que entraron después, la música estuvo siempre, los deportes estuvieron siempre. ¿Cómo recuerdas tú eso, Enrique? Lo que recuerdo yo de muchacho, como les decía hace un rato, es haber estado más inclinado por los espacios definitivamente musicales y por los deportivos. No me gustó mucho el boxeo de muchacho, pero sí me gustó mucho la pelota, que era lo que más se transmitía, porque, bueno, por supuesto boxeo y pelota, porque me gustaba también el fútbol, que lo jugaba en el colegio, pero el fútbol se transmitía poco. Fíjate que nosotros muy poquito. Prácticamente el fútbol nuestro, si te pones a ver nuestros estadios, tanto de béisbol como de pelota,
fueron construidos por gente que de eso no sabía. Porque, y mucho menos de transmitir eventos por televisión deportivo, porque fíjate que había como 3 o 4 espacios únicamente para poner cámaras, y cuando ya internacionalmente se transmitía un juego de pelota con una docena de cámaras, ahí había espacio para poner 3. Claro. Todo lo demás era incómodo, había que meterlo adentro del público, adentro de la tribuna, o en el center field, quitando mucho espacio de las gradas que no se podían vender, porque estaban los espacios en aquella época muy grandes de las cámaras. Pero sí me entretenía mucho tanto escuchar eso como siempre recuerdo los juegos de pelota con Carlos Tobar Bracho, Néstor López de Leomado León. La bola se va. En unas transmisiones extraordinarias, inolvidables de las grandes ligas. Sí. Y con Carlos me tocó viajar mucho. Cuando empezó el circuito Unión Radio, que yo estaba aquí en ese momento, me coincidía mucho con Tobar, porque Tobar estaba transmitiendo en ese momento creo que era la Radio Rumbo, estaba transmitiendo los juegos de pelota, creo que era el Caracas en aquel momento, pero viajaba mucho dentro del país, y nosotros también, porque estábamos armando el circuito. Armando el circuito era conseguir, tú sabes, unos amigos que quisieran hacer una alianza estratégica y armar lo que después fue el circuito Unión Radio, que nació como una alianza estratégica entre radiodifusores, pero principalmente para parecernos a lo que era la programación de Éxitos 1090 en ese momento, que era una programación principalmente musical. Claro. Bueno, planteaba esos temas, Gustavo, el deporte, las noticias, Yo quería la hacer música. una mención de Arquímedes Rivero. Adelante. Que él convenció al señor Serrano cuando él compró Radio Rumbo, que por cierto en esa época tenía una frecuencia de 1280, no ahora 670. Y él le vendió la idea a Felipe de la radionovela. Y él hizo los elencos y la emisora empezó a subir y a subir y a subir. Y fue un gran orgullo para ellos, para el propietario y para el productor que llegaron a tener más novelas que la CMQ de La Habana. Rumbo llegó a tener 28 novelas en el día. Martín Valiente. La más sensacional y fantástica serie de aventuras. Escritas para la radio por Armando Couto. Protagoniza Arquímedes Rivero. Todo el día. 28 novelas. Hasta las 8 de la noche eran novelas, y tenía muy buena puntuación, y eso significaba muera con 28 Tamacún, novelas. el Vengador Errante, estaba allí. Tamacún estaba en Radio Continente, lo hacía Armando Palacio. Y hablaba siempre con una voz, el Vengador Errante de Tamacún. Yo lo oía casi siempre. Que lo llamaban el disjockey en una época. El disjockey. ¿no? Armando Palacio lo llamaban. Armando Palacio era el disjockey. Él introdujo el término aquí. El término disjockey, ¿no? Sí, de hablar arriba de la música, ¿no? Aprovechar el espacio del intro, en algunos casos de la canción, o la forma como terminaba la canción para echar algún cuento del tema, del artista. Claro. Y la música en inglés, ¿eso comenzó en los años 60 o antes? Yo diría que debe ser un poquito antes, porque a Peter Botón le gustaba mucho la música en inglés y él tenía la Radio Caracas Radio, ¿no? O sea que fue Peter es probable Peter a través de Radio Caracas. Que Radio Caracas, por cierto, cuando comenzó no era 750. La frecuencia era 960. Años después fue cuando aquí se hizo una reagrupación de frecuencias. Fue que él tomó le otorgaron la frecuencia 750. Hay que apuntar que en la emisora AM es importante la frecuencia baja. Sí. Es más, porque llega más lejos. Y porque te permiten más potencia. Así que desde 550... Qué buena aclaratoria. Desde 550 hasta 950 podías poner 100 kilovatios. Claro. Sí. ¿Y cómo recibieron ustedes? Porque yo era un niño, pero recuerdo que eso fue importante, la aparición de Radio Capital. Oigo Radio Capital. La emisora que hizo gustar la radio otra vez. Así es. Yo trabajé ahí, sí. Tú trabajaste allí. Yo trabajé. Osvaldo Yepes, ¿no? Más atrás. Osvaldo, Lumute. Varias figuras muy importantes. Radio Capital era la voz de la patria. ¿Cómo es eso? Era una emisora que se llamaba La Voz de la Patria. La Voz de la Patria, que era de el dueño era un cura, no recuerdo ahora el nombre. Bernardo Heredia, ¿no era? No. El padre Heredia. Creo que era el padre Heredia. Sí, creo que era el padre Heredia. Monseñor Pellín. Monseñor Pellín, me Era acuerdo. un jesuita. El agua está buena. Que también fue el fundador de la religión, el diario La Religión. Sí. Y yo trabajé en La Voz de la Patria leyendo un noticiero. Y me acuerdo que yo leía el noticiero con un locutor que tenía mucha experiencia, que era Bolívar Gallo, y en un estudio. Y él empezaba a hacerme morisqueta y yo lo que hacía era reírme, ¿no? Un día llamó el cura por teléfono y yo le atendí, que estaba de guardia. Entonces me dijo, yo oigo la emisora.
y oigo a un locutor que se ríe mucho, que era yo. Entonces yo le dije, bueno, monseñor, ya estamos tomando cartas en el asunto. Ya vamos a hablar con él. Vamos a conversarlo. En esa época como que no pesaban mucho las entrevistas, ¿o sí? Mira, lo que pasa es que la radio era como quien dice, pues muy variada. O sea, lo sensato de la radio, probablemente mucha gente lo piensa así, era que cuando tú encendías una emisora, ya sabías qué emisora era sin que te dijeran ni miraras el dial. Claro. ¿Por qué? Porque tenían un formato, tenían un estilo. Y unas voces que reconocían. Y era por grupo, era por grupo. O sea, algunas emisoras juveniles que tocaban música combinada entre inglés, español, francés, italiano. Esas eran las que llamaban juveniles. Juveniles. Porque había muchas emisoras Qué curioso que ponían que música en acabas de francés decir también. italiano. Como italiano Yo mucho. recuerdo mucho en mi infancia el italiano, eso hoy en día no existe. Bueno, quizás, profesor, porque hay una cosa aquí que es muy importante, ¿no? La industria discográfica en aquella época, tiene que pensar que venía cualquier festival de esto, por ejemplo, San Remo. Y se vendían en Venezuela entre 250 y 300.000 ejemplares No puede del disco ser, del Festival de San imagínate Remo. tú. Porque eso era un gran éxito. Todo el mundo esperaba que ocurriera San Remo para que la compañía Velvet en aquella época pudiera tener los derechos y editar el producto. Entonces, había canciones en italiano que eran, inclusive había discjockeys que trabajaban haciendo textos hasta en italiano. Y locutores, por ejemplo, un locutor muy famoso, muy respetado, muy apreciado por mí. Lamentablemente no pude trabajar con él porque murió prematuramente, Eduardo Morel. Ah, claro. Eduardo Morel, la colonia portuguesa y la colonia italiana, él era un ídolo de ellos. Claro. Entre esos italianos estaba Mina, la recuerdo yo, y Domenico Moduño. Domenico Moduño. O sea, y además Renio Tolina contribuía con eso en televisión. O sea que Domenico Moduño fue el cantante del primer tema en otro idioma diferente al inglés, que fue número 1 en Billboard. Imagínate. Volare. Fue número 1 en el año 58, cuando la cartelera tenía 3 o 4 meses de inventada. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Velvet no sacaba los programas, los discos originales. Él esperaba hacer la versión. Hacía las versiones. ¿Cómo se llamaba el presidente de Velvet? Que un amigo José Pagé. José Pagé. Él buscaba a Mirla, le hacían unos arreglos y salía con la canción ganadora, pero ellos no ponían mucho la otra, que era de otro sello, y así hicieron un negocio muy pero bueno. Pero competían en la radio, sí, en la radio mucho. Algunas radios sí sonaba el original, ¿no? Claro. Yo tengo grabación, cuando quieras te la doy para que la escuches, de Morel. Un buen Eduardo. programa, como 40, 50 minutos. Un fenómeno. Un locutor excepcional, una voz excepcional y con un gusto. Sí, yo lo recuerdo a él. Excelso, de verdad. Un hombre además Gustavo, muy preparado. ¿Y tú tienes un recuerdo de quién inventó la marimba en Radio Rumbo? No. Cuando yo llegué existía. Ya existía. Sí. Pero hay un cuento del cual soy protagonista. Una vez me escribió un señor francés y me dice que él es dueño de una cadena de emisoras en Francia y que vienen a pesca profunda por allí por Carúpano. Okay. Y allí escuchaba una emisora que era del circuito Rumbo, que era Radio Carúpano, y a él le llamaba mucho la atención, cosa que gente pensaba que era ordinario, la marimba, y él le decía que parecía maravilloso la marimba porque separaba a un locutor del otro locutor. Ese señor, yo lo conocí, fuimos una buena relación. Él tenía 20 emisoras FM en un circuito en Francia y era socio del Paris Match. Imagínate. Y un día en el Hotel de Manaco nos citamos ahí y él me trajo la revista, como que yo era cuenta, me dijo, mira, aquí está mi nombre, yo soy el vicepresidente de Paris Match. Ahora no recuerdo su nombre, pero le llamaba mucho a él la atención lo de la marimba. Del Estado Miranda. Para Corporación de Servicios Municipales. Claro, en esa época, Enrique, la relación entre la radio y las disqueras era mucho más estrecha que hoy en día. Muy estrecha, por supuesto, muy estrecha. Es decir, era prácticamente el mismo negocio. Las empresas discográficas tenían un departamento de promoción que se ocupaba de visitar las emisoras de radio, los programadores, algunos locutores que tenían libertad, vamos a decir, porque no eran muchos. La mayoría de las emisoras tenían un formato muy cerrado, muy estricto. Había un equipo de coordinación y de producción que te entregaba una lista que era la que tú tenías que transmitir al aire. Claro. Ya los discos estaban programados, todo lo demás, salvo raras excepciones que existiera un programa donde la gente llamaba por teléfono y se le amenazaba con complacerlo.
complacerlo. Y se hacía lo posible por complacerlo, si se podía, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo mucho una cosa... La payola, ¿te acuerdas de la payola? Sí, claro, cómo no. Me acuerdo mucho ahora que dice Gustavo lo de la marimba, porque a mí me ocurrió algo muy muchacho de accidente trabajando allá en las instalaciones de Radio Continente. Nosotros trabajábamos en esa época de locución de lunes a sábado, 4 horas, ¿no? A mí me tocaba la guardia de 5 de la tarde a 9 de la noche en la emisora que estaba al lado del Continente. Como decirte aquí, a 10 metros. Entonces, los locutores que narraban en aquella época eran Pedro Miguel Suárez y Mingué. Y yo estaba de guardia en la emisora al lado y ninguno de los dos llegaba. Y faltaban 3 minutos para arrancar el Radio Reloj Continente. Entonces el coordinador de Radio Continente me dice, mira, mijo, tú vas a tener que dar los créditos. Y porque tienen que arrancar las cuñas, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces yo le digo, mira, pero yo no sé manejar la marimba. No, tranquilo. Yo la manejo, está bien. Yo le dije, ahora, el problema va a ser que cuando yo diga, buenas tardes, Radio Reloj Continente, las 4:59, va a llamar el dueño de la radio y va a decir, quiten a ese señor del aire, porque eso no es Radio Continente. Y efectivamente así pasó, pero por lo menos el noticiario salió al aire y salió. No se perdieron los reales. Y eso que decía la payola era que las compañías disqueras le pasaban su dinerito a los que programaban, y eso lo llamaron payola, cuando la compañía disquera influía pagándole a los musicalizadores para que pusieran su música. Alguna gente decía que payola venía del inglés de pay. Y rocola. Pay, una contracción de pay y rocola. Sí. Claro. Bueno, otros tiempos, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en esta conversa tan sabrosa sobre la radio en Venezuela con Gustavo Trías y Enrique Hoffman. Ya regresamos. Please love me forever. Don't forget me ever. Bien, seguimos en esta conversación. Hay un tema que yo como radio escucha desde niño. Yo oigo radio desde que me acuerdo de mí en el carro, yendo para el colegio, regresando con mis padres, etc. Uno nota que en la radio hay eruditos, pero unos eruditos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, Enrique Hoffman es un erudito de determinado tipo de música, Polo Troconis también, Iván Locher lo era. Hay eruditos en la radio de periodistas deportivos que saben de determinado deporte, algo inimaginable la cantidad de información que manejan. Esto no pasa de manera similar en la televisión, me parece a mí, porque en la radio hay como una mayor posibilidad de expandir ese conocimiento, de propagar ese conocimiento. ¿Es así, Gustavo? Yo lo que veo en radio ahora es que ha bajado mucho la calidad, sobre todo en las transmisiones deportivas. Me decía una persona, que no quiero dar su nombre porque no es necesario, que ahora hay muchos circuitos de béisbol y no hay con quién cubrir esas plazas. Entonces prácticamente es un vente tú y transmite aquí. Y hay cosas que son verdaderamente bochornosas a nivel de radio. Y la televisión se excusa porque usted ve la televisión, o sea, el video te llena parte de esa expectativa. Pero en la radio la historia es del que está hablando. Muy conocedora de los deportes, gente, sobre todo en béisbol, que es el que yo mejor manejo. Hay gente que sabe muchísimo, no solamente de la historia, de quiénes fueron buenos peloteros, qué récord tuvieron, sino de las estrategias a jugarse, cosas que uno ni se imagina. Pero yo escucho a los analistas deportivos y narradores deportivos en este circuito, en Unión Radio, por ejemplo, y saben barbaridades. Sabarce, ¿cómo se llama Sabarce? Efraín. Lo que sabe Efraín Sabarce de béisbol y de fútbol es algo pero absurdo. Séptimo juego de la final 94-95. La primera final Caracas-Magallanes. De modo que yo creo que sí hay una generación importante que se ha formado y que tiene la pasión por eso. Ricardo Gibbon también lo escucho. Tiene reflexiones deportivas muy valiosos. Y lo mismo en el caso de la música. ¿Cómo se fue formando ese conocimiento en ti? Aunque es difícil hablar de uno, pero Enrique, estás obligado a hacerlo. Fíjese, lo que pasa es lo siguiente. Cuando a mí me tocó empezar, los directores de radio eran probablemente mucho más estrictos que hoy en día, ¿no? Entonces había unas normas. Tú llegabas
Te iban a contratar, entonces tenías que presentar una prueba, tenías que ser aceptado por el director, luego por el jefe de programación, por la gente de coordinación. Entonces, mira, él va a entrar en la guardia de tal hora a tal hora, de lunes a viernes. Entonces, te daban un material básico que tú tenías que tratar de irlo memorizando y aprendiendo a manejarlo. Eran libros de información musical, principalmente, porque no te olvides que en esa época, inclusive nosotros teníamos que transmitir Jueves y Viernes Santo, música clásica, y hacer como disc-jockey, como si fuera música americana. Había que hablar de la música clásica como si fuera música americana, de la tradicional, de Led Zeppelin o lo que sea. Yo no tenía tanto problema, porque yo trabajé en el canal clásico de la Radio Nacional y yo conservé las carpetas y un montón de cosas. Entonces, para mí, Claude Debussy era Claude Debussy, para otros era Claude Debussy. ¿No? Claro. Pero para mí era fácil saberlo, porque yo lo tuve desde un primer momento. Pero probablemente lo difícil era llegarle a cuál era la formación de un grupo en aquella época, porque no había internet. Entonces todo dependía de qué, de la casa discográfica, que la información que te brindaba la información a través de su telex, y si te hacías buen amigo de ese telex de la compañía, ponle Polygram, Philips en Venezuela, el que fuera, hacías algún vínculo con el jefe de, a lo mejor de artistas y repertorio de Londres, y ese señor te daba quién era el guitarrista nuevo de Deep Purple desde hace 15 días. Entonces a lo mejor tú tenías con eso una primicia con relación al locutor que hizo la guardia anterior, que no le había llegado la noticia de quién era todo eso. Lógicamente a veces también había que aprender a decir los nombres de los artistas, que por supuesto en otros idiomas las pronunciaciones son igual que para otros de difíciles, porque tú le dices a un americano que tiene que decir Simón Bolívar y a él le va a resultar difícil decir Simón Bolívar, así como a nosotros nos va a resultar difícil decir Lionel Richie, por ejemplo. Pero había unas técnicas que te las daban de alguna manera. Hoy en día buscas en Forbo o en cualquiera de estas y te dan una precisión absoluta. Claro, pero tú construyes una historia, porque yo te oigo en las mañanas. Y entonces tú dices, esta canción la tocó por primera vez tal grupo, pero esa misma canción la había tocado el grupo anterior. Y esa historia existen libros. Claro, pero tú construyes eso. Lo tengo que escribir, lo tengo que previamente escribir. Lo tienes. No, yo no hago la radio en vivo sin libreto, sino con libreto. Okay. ¿No? Claro, probablemente no toda la guardia completa, no las 2 horas. Hay algunas cosas que dependen a lo mejor de un disco, que depende si fue lanzado un día como hoy. Entonces yo lo puedo preescribir y tenerlo listo el comentario para hacer un comentario a lo mejor un poco más largo. Pero si es algo más que es una canción de hoy en día, por ejemplo, esta semana llegó al primer lugar en Australia tal canción, entonces tratas de indagar un poquito el día anterior y a lo mejor improvisas un poquito al aire, pero tratando de mantener que te lo leíste ya, pues, claro. Y te conoces la historia, pues. Pero eso es importantísimo. Ese adorno precisamente es la producción, no es simplemente poner. No, el disco no claro. Eso no tiene sentido. Ponerlo nada más no tiene sentido. No, por supuesto. O sea, es la construcción que tú haces. Hay que motivarlo, porque si no, o sea, tocar los discos es lo mismo que ser un disc-jockey de una miniteca, pues que no habla, claro, sino que solamente pone muy bien las mezclas y todo lo demás, pero no tiene que hablar. En cambio, el que tiene que hablar y poner el disco. En una época, además, teníamos que hacer las dos cosas simultáneamente, ¿no? O sea, manejar la consola. ¿Ustedes manejaban la consola? Tocaba, en algunos momentos nos tocaba. No siempre, pero sí nos tocaba. Claro. ¿Y los noticieros, Gustavo? Amigas y amigos, muy buenos días. 5:59 minutos. Primera emisión de los noticieros. Yo estuve muy cercano y sé cómo se manejaba Notirumbos, que era en el silencio. Los periodistas eran independientes de escribir lo que quisieran, no había censura interna ni externa y había mucha versatilidad en los locutores. Y pasaban cosas como esta. De pronto, usted llamaba a Barcelona, estaba en Suárez, para indagar si saben de un avión que tuvo problemas y se estrelló, y uno lo sabía en Caracas, y llamaba allá, y el tipo, déjame ver qué averiguo, porque no había manera de que lo supieran, ¿no? Pero luego después se fue construyendo una red de corresponsales, las emisoras que transmiten en el interior sirven de corresponsales, y se hizo una red de información muy buena. Y se trabajaba simplemente con la UPI, que era también con la agencia española, y la AP, también France Press, daban muy buena información, sobre todo a nivel internacional. Hasta la alemana, BTA, sí. Fueron llegando y yo considero que la radio es importante para informar y para educar. Muy importante, muy importante.
Por eso es que yo le decía, volviéndolo al béisbol, que el narrador de béisbol tiene que informar. Uno de repente pone radio y están hablando y el score es importantísimo saberlo, claro, porque eso es en los qué números de cada qué jugador. inning se está jugando, cuántos pitchers han empezado a lanzar por un equipo y por otro, cuántos hits han dado. Eso es todo eso es información. Y uno ve, por ejemplo, en la televisión unos baches enormes que yo a veces creo que se cayó y le subo el volumen y hay que hacer, porque hace falta la producción, no es simplemente la voz bonita del narrador y alguien que produzca y haga una pauta. Acabas de decir algo muy importante. La gente cree que la radio somos nosotros aquí hablando en los micrófonos, pero las radios son los que están detrás. Son los que manejan la consola, Fernando Camacho, son los que manejan todo. La producción de la radio es realmente el gran soporte de los programas, pero no siempre fue así, Enrique. Antes de que hubiese producción profesional, descansaba más en el hablante, en el locutor. Sí, porque se lo decía, cuando yo empecé me entregaron un material y me dijeron, mira, tú empiezas el viernes a las 5 de la tarde y bueno, estas son las canciones promocionales, estas son las recientes, esta es una lista que tú tienes con la que tú tienes que ir armando. Ahí había una cierta libertad. Tenía que trabajar con lo que tenía en la mano, entregarle los cartuchos en la mano al operador que trabajaba al lado mío, a 1 metro, consola mediante. Entonces yo podía entregarle, mira, ahora viene una canción vieja, ahora viene una canción reciente, después viene una canción nueva, después viene una canción instrumental. En fin, teníamos que ir jugando con eso, pero había como quien dice, había una estructura que ya estaba hecha de parte de la programación de la radio, porque la radio no se podía salir de ese formato que les decía, al encender el dial tú tenías que saber lo que estabas escuchando, antes que dijeran, usted está escuchando Radio Rumbo, ¿no? Tenías que saber que eso era Rumbo, que era Continente, que era Mundial, el que fuera. Por la identidad musical. Correcto, sí. Cuando mencionaron el caso de Radio Capital definitivamente una escuela, como decía Gustavo, inicialmente La Voz de la Patria y luego un grupo muy raro, yo conozco el cuento porque yo trabajé allá, un grupo muy extraño, Martínez del Box. Ah, sí, el de pero la radio, excelente Rochela, narrador de noticias. Martínez del Box, tú dices Martínez Alcalá. Martínez Alcalá. No, pero Martínez del Box era uno de los accionistas al principio, junto con la familia Valdeyuli, la familia Lebrón y la dirección de Osvaldo Yepes, que en ese momento estaba la hija del señor Lebrón. Una hija del señor Lebrón estaba casada con Osvaldo, y Osvaldo era un hombre de radio, venía de Radio Caracas Radio, entonces toman aquello y levantan, además con el apoyo del jefe de producción y gerente general, que era Luis Muñoz Tebar, Lumute. Claro, entonces, hacen una radio esa radio la gente de espíritu joven conoce a Radio Capital, era porque la emisora llegó en un momento determinado a tener no solo una muy importante sintonía, sino una gran facturación. Inclusive, la época de las grandes novelas de Radio Capital, cuando lanza a Reni en su radio, consigue, es el único que bajó las novelas de la competencia. Era el mediodía. No, en la mañana, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. Entonces, arrancaba Reni a las 8 de la mañana, con apenas 1 hora, y aquello definitivamente la sintonía era una locura. Reni no era de hacer muchos comerciales en radio, no lo necesitaba, él tenía otros comerciales que hacía, otros recursos. Otros ingresos. Sí, ya tenía otros ingresos que no necesitaba eso, pero sí le dejaba a la radio una altísima sintonía y un interés muy grande a las agencias de publicidad y a las productoras y a las casas que manejaban la venta y la distribución de comerciales que compraran en esa emisora, porque esa emisora era importante. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a la última parte del programa. Acabas de nombrar un hombre importante en la radio como fue Reni Ottolina, aunque venía de la televisión realmente, aunque sus inicios fueron en la radio también. Sí, mucha gente dice que él no era un hombre, vamos a decir que completamente de radio, pero terminó gustándole mucho. Sí. No, y antes de la televisión hizo radio. Él comenzó siendo un muchacho en la radio. Él hacía unos comerciales que yo los oía, yo no sabía qué era. Charles Antel era un producto por pelo, cobraban 12 minutos y yo lo escuchaba. 12 minutos. La manera de decir cómo subía, una maravilla, una cosa maravillosa era. Bueno, ya regresamos con esta conversa sobre la radio en el mundo y en Venezuela.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Gustavo Trías y Enrique Hoffman, dos veteranos de la radio. Y vamos a hablar ahora de esa época en la que no se podía grabar y todo pasaba en vivo en la radio, que eso para la gente de hoy en día resulta alucinante. Por imaginar que un comercial cantado, el cantante tenía que ir 6, 8 veces a la radio a cantarlo. Claro, el tiempo, las veces que el comercial estuviera pautado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegué a conversar mucho con Cecilia Martínez, probablemente la primera locutora que nosotros tuvimos, ¿no? En Venezuela, locutora cantante. Y Cecilia decía siempre, no, yo tenía que ir creo que no sé si era de la esquina de Ferrenquín, una emisora donde ella trabajaba en esa época. Y tengo que ir 5 veces al día. El comercial va en la mañana, luego a las 11, después a las 3, a las 4, y mi papá no me deja ir al de las 7. Entonces ahí tuve que hacer un convenio para que, ese no salía y le repetí uno a las 10 de la mañana. Entonces era como muy, tú sabes, como muy particular, ¿no? El asunto, porque no se podía grabar. Y televisión era terrible, porque no podés grabar, imagínate, no podés grabar una novela, una escena en una novela, que alguien tiraba a alguien por una ventana, porque era una cosa, una pelea, no sé cuánto. Ojo, lo tiraba por la ventana, ¿no? O sea, ella contaba algo de un jabón que se llamaba John Labú. Sí. Y ella Cecilia invitaba Martínez a que se bañaran con John Labú, y entonces eso hasta la iglesia lo vio mal, porque era como una si se estuviera bañando con un señor. Era pecaminoso el Labú. comercial con John Labú. Sí. Báñese con John Labú. ¿Y cómo era el tema con Alfredo Cortina, que fue un hombre muy importante en la radio? Alfredo Cortina es un hombre espectacular en lo que es radio. Yo poseo una entrevista de la Universidad Nacional Abierta que me cedieron, y ahí cuenta cosas maravillosas, porque además lo referencial, no solamente lo de la radio. Él dice, por ejemplo, que para ir a Maracaibo usted tenía que montarse en un barco, para ir a Curazao y tenía que llevar el pasaporte, porque si acaso había mal tiempo, te pudiera bajar del barco, y de ahí era que iba a Maracaibo. Y entonces ellos hicieron una serie de programas dentro de aquellas limitaciones, y él decía que ahora él no conoció esto de internet y estas cosas, que había tanto material, pero no había la imaginación para explotar ese material. Y yo pienso lo mismo. Todo está ahí, la cuestión está en buscarlo, en unirlo, en enlazarlo y vendérselo a la gente. Bien, y hablemos de gente de la radio que ustedes recuerdan, que sienten que hay que recordarlos homenajeándolos. ¿Quiénes han sido fundamentales en la radio venezolana? En todas las áreas, desde los dueños de la radio, que tienen muchísimo mérito, hasta los operadores. Sí. Martínez Alcalá, por ejemplo, es un hombre que fue actor, locutor y periodista, narrador de noticias, narrador de novelas. Y una voz inconfundible. Lime, limonada con cariño, sabor a lima limón. Él hacía un personaje que se llamaba el chofer Ismael, en una novela que tenía una sintonía altísima, que era el Gavilán. Y él hacía y era una cosa muy peculiar, porque en esa novela el chofer Ismael, que era el chofer del Gavilán, que no se sabía quién era, pero en la boca de él ponían quejas populares, huecos de la calle, mala atención en los servicios públicos, las comentaba como una cosa especial el Martínez Alcalá con su personaje. ¿A quién recuerdas, Enrique? Mira, recuerdo muchísimo, pero como te digo, pues en el mundo de haber tenido la suerte de conocer todos estos personajes, Adolfo era un individuo, no solamente un gran locutor,
Tú tienes que pensar que, yo recuerdo el noticiario de Radio Capital, era prácticamente el 30% de la facturación de la emisora, porque Adolfo era un vendedor nato. Él no vendía, él tenía la media cuartilla editorial. Sí. Él no vendía, porque vendía el departamento de ventas, pero lo querían a él como locutor, y quererlo a él como locutor significaba que esa tarifa fuera muchísimo más alta. Claro. Fíjate, corrían, por ejemplo, a lo mejor a los 20 días de un mes, ya el break-even del noticiario estaba pagado, entonces las cuñas empezaban a subir de precio día por día, ¿no? Ya el cliente que se interesaba tenía que pagar un poquito más porque la sintonía seguía creciendo y Adolfo decía, no, yo no puedo con tantas cuñas, puedo llegar a 8 o 9 clientes, porque eran 30 minutos, ¿no? Tengo que hacerle 2 menciones a cada uno, no puedo hacer tantas, pues si no, no voy a poder escribir el noticiario, porque él también escribía el noticiario, no solo que lo narraba, sino que lo escribía. El problema es que él 2 generaciones. Fue 2 generaciones con Napoleón, sí. Después tuvo como una reposición en 99.9 con Pedro Pensini, que en paz descanse, y la señora Marta Colomina. Y la Marta Colomina. Esas discusiones eran geniales, todo el mundo estaba esperando que sucedieran. Sí. Cosa que yo creo que ahora no hay en radio. Yo por lo menos son pocos los programas que me llaman a aprender radio para escucharlo en ese momento. Día a diario no creo. Mira, yo creo que todas las épocas, así como decía, decía Polar en su época, todas las regiones tiene su nombre, pero en todas la bebida preferida es tal, ¿no? Sí. Yo creo que todas las épocas la radio es interesante por esa gran versatilidad que ha tenido a lo largo de los años, la gran variedad. Nosotros hemos generado unos locutores, unos programadores, unos musicalizadores, definitivamente unos operadores técnicos, unos operadores de grabación que a veces con muy pocas herramientas hacían muchísimo, ¿no? Pero tú te ponías a ver que en aquella época también, por ejemplo, la gente que hacía música tenía que grabar con muy pocas herramientas. Claro. Cuando se empezó a grabar discos que tú decías, no, esto no puede estar grabado en 2 canales, y estaba grabado en 2 canales. Mucha gente no puede pensar que hay discos como Sgt. Pepper's, el de los Beatles, que fue grabado en 8 canales, sino que tú dices, eso tiene que tener por lo menos 46 canales. No, señor, lo que tiene fueron 8, porque estaban disponibles 8. Entonces, la agilidad para ir poniendo una pieza sobre la otra, un instrumento sobre el otro en la misma pista, eran habilidades del departamento técnico, ¿no? Y promotores de la radio, dueños, hablamos de Osvaldo Yepes, hace rato mencionamos a William Phelps, que es el fundador de la radio en Venezuela. Isturiz, la gente de YBK Mundial, sí. Isturiz, Antonio Isturiz. Antonio José Isturiz, señor Felipe Terrano, dueño de Radio Rumbo y el Circuito Rumbo. Caleb White, no era dueño de Radio Continente, Kelito White se llamaba él. Radio Continente tuvo varios dueños. White, los White eran uno de los White. Sí. Fueron uno de los socios, sí. Fueron uno de los socios. Hasta que la embargó la Corporación Venezolana de Fomento en el primer gobierno de Pérez. Bueno, Enrique Cuscó, aquí su papá, padre e hijo. Sí. Y que invierte con una fe enorme. En aquel momento con Musiu. En aquel momento con Musiu La Cavalleria. En el 69, sí. Sí. Los Rodríguez Miranda, padre, hijos. Sí. ¿Quiénes se nos... Mira, hay que poner también al Grupo Cisneros, que en un momento determinado compró Radiovisión, ¿te acuerdas? Que inicialmente era Ondas Populares y la convirtieron en un gran circuito también. En principio Ondas Populares y Radio Caracas Radio eran de la misma familia Phelps, después se separaron, la negociaron. Y en el interior, que había muchas familias, ¿no? La familia Sánchez en Valencia, que eran la gente del Magallanes, fueron los dueños de Radio Latina, una de las primeras emisoras que conformó circuito con nosotros en Éxito en 1090 en Unión Radio, y después, mucho tiempo después, era la señal en FM de Éxitos allá en Valencia. Claro. Y también hay personajes que uno recuerda, aquel que estaba montado en el último piso de Parque Central, que es el tema del tráfico. El sargento Fulchola. El sargento Fulchola. El Nido del Halcón. Yo estaba en esa época allá en Radio Capital. El Nido del Halcón. Y también en la radio, en la época en que el tráfico en Caracas era desastroso. Tango Fox. Y después hubo Traffic Center también, con un helicóptero. ¿No? Y otro helicóptero en un momento determinado también voló. Ahí recuerdo haber conocido, por ejemplo, a Germán Blanco, un gran instructor y narrador de tan difícil que además tiene que pensar que Caracas había que volar sobre los 4.000 pies para
para medio resistir el viento, que el viento en Caracas es cruzado y fuerte, ¿no? Sobre todo en una avioneta pequeña. 4.000 pies es alto, ¿no? 4.000 pies, un poquito más de 1.000 metros, sí. pero no era fácil ver las esquinitas y todo lo demás desde allá arriba, a pesar de que y además mantener la precisión del binocular y todo lo demás si lo necesitabas, ¿no? Había que conocer la ciudad, ver la ciudad desde arriba es muy difícil, muy diferente, y tenía que hacerlo en vivo mucho más, ¿no? Bueno, la destreza que desarrolló el que narraba desde la Tango Fox es algo impresionante. Muchísimos lo hicieron y muy bien. Y muy bien. Sí. Y hace poco en el helicóptero había otro de apellido Calzadilla que lo hacía también. También Alarcón formó parte Cañizales. de Luis Alberto Alarcón. Alarcón y Cañizales. Alejandro Cañizales. Sí, exactamente. Es un servicio verdaderamente muy interesante ese que prestaba la radio para el tránsito, ¿no? Sí. En una época cuando había mucho tránsito, surgió la competencia entre Radio Capital y Radio Caracas, pero claro, como la pionera era la Tango Fox, era la que tenía el permiso para subir a las 6 de la mañana, bajar a las 8:30, y el siguiente que iba a competir tenía que salir ya cuando el tránsito había estado más flojo. Cuando el tránsito ya no pesaba tanto, pero ¿por qué? Porque había una exclusividad con la Tango, ¿no? Sí. La Tango era la pionera. Era la pionera. Y empezaba muy temprano. La Tango 6 y pico de la mañana. 6 y pico de la mañana. Sí. La gente salía de su casa y prendía la radio por donde se iba, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día existen los GPS, etcétera. Waze y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero y no hay tanto tráfico. Y no hay tanto tráfico. También. Y por último, en los 2 minutos que nos quedan, la radio tiene algo de intimidad que yo no encuentro en la televisión, ¿no? Es decir, en la televisión hay todo un escenario, como estamos aquí probablemente, pero en la radio es alguien que te está hablando. Hay una relación... Que te está acompañando. Que te está acompañando a alguien, una sola persona que es distinto. Quizás ese es uno de los motivos por los que la radio, lejos de languidecer, a mi juicio, es inmortal. Fíjese, por ejemplo, que hoy en día en Estados Unidos, que sigue siendo un país de una gran importancia, la radio terrestre, a pesar de que existe la radio satelital y un montón de elementos más, la radio terrestre tiene todavía el 78% de la gente prefiere la radio terrestre. ¿Qué sería la radio terrestre? La radio terrestre es la radio gratis, pues. La gratis, claro. La gratis, la que encendemos en el carro. En el carro. Yo tengo un compañero que es un radio Sony de este tamañito así, que tiene 12 estaciones programada. Entonces yo en la noche, para no despertar a mi pareja, prendo mi radio y yo sé que a las 5 de la mañana escucho al doctor. Ajá. En 1090, doy ahí, me cambia, entonces me pasa para FM, me paso 99.9 y aquí encima del oído. Fíjate. Y tiene conmigo como más de 20 años. Y ahí funciona perfectmente ya yo lo tengo controlado, pues cambio frecuencia y sé cuál es el número 1 que lo veo en la oscuridad y voy cambiando a Unión Radio 99.9 o 93, que es la misma, y también la que está al final, que es Onda, también las tengo 107.9. Sí. Sí, hay algo mágico realmente en la radio que uno no puede explicar, ¿no? Y es la idea de que de pronto hay una gente que te está hablando y seguramente a ustedes les ha pasado que llegan a un sitio público y hablan y alguien reconoce, pero si este es el de la radio y se crea toda una situación verdaderamente excepcional. A veces engorrosa también. También, a veces engorrosa porque tú estás en otro plan y te están haciendo allí unas peticiones muy particulares. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Sobre la radio en Venezuela. Hemos hecho un recorrido todo lo amplio que hemos podido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y a los oyentes por escucharnos. Muy grata compañía, momentos más que agradables. Y estas cosas a lo mejor merecen una segunda parte, ¿no? Por supuesto, así lo creemos. Bueno, nosotros nos despedimos, venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y ha sido posible este programa gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi con las cámaras aquí, Carlos Javier Virgüe, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo. También pueden seguir la transmisión en vivo por mundour.com y nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuela UR. Y Venezolanos ya está siempre disponible en el canal de YouTube
de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.